Reacciones al oír la voz de Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra del Señor y lo haremos en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 4, que nos dice de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Esto es importante que lo podamos recalcar, esta parte de este verso. Y dice así el verso 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Así que por eso hemos titulado hoy este tema: reacciones al oír la voz de Dios. Las preguntas de muchas personas son, y creo que son válidas hacerlas. La pregunta de muchas personas es: ¿puedo oír la voz de Dios? La gente pregunta si pueden oír la voz de Dios. Y hacen una segunda pregunta que es: ¿dónde puedo oír la voz de Dios? Las dos preguntas son válidas. La primera es si puedo oír la voz, y la segunda es ¿dónde puedo oír la voz de Dios? Ahora, realmente, hermanos, esas preguntas no son tan difíciles de contestar, ya que la respuesta a esas dos preguntas son afirmativas. Podemos oír la voz de Dios. Y aparte de que podemos oír la voz de Dios, sabemos dónde se puede oír la voz de Dios. Y la voz de Dios se oye a través de su palabra, a través de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, estamos oyendo la voz de Dios. Eso es lo que debemos dejar bien claro en esta enseñanza. Cuando decimos las reacciones que tienen las personas al oír la voz de Dios, no estamos hablando como muchas personas se imaginan, ¿verdad? Como muchas personas creen que oír la voz de Dios es que Dios le va a hablar con una voz fuerte, con una voz potente, o que le va a hablar hasta para meterle miedo. No, la voz de Dios se oye a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de los sagrados escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eso dejémoslo bien claro desde el inicio. La palabra de Dios es la voz de Dios. Es el lugar donde nosotros podemos oír ahora la voz de Dios. Todo lo que Dios nos quiere decir, todo lo que Dios nos quiere decir, lo dice a través de la Biblia, sin necesidad de que usted esté pensando en que tiene que hablarle el vaso, que tiene que hablarle que tiene que hablarle aquel. La palabra del Señor es la voz de Dios, y todo lo que Dios quiera decirle, se lo dice a través de la Biblia. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos lo dice a través de su palabra. El problema de muchos y de muchas personas es que no piensan que Dios les habla a través de la Biblia. La gente cree que Dios no les habla a través de la Biblia, sino que esperan oír alguna voz audible. Y no me vaya a cuestionar, yo no estoy diciendo que Dios tal vez no pueda hablar de voz audible, pero tenemos la palabra del Señor, que es la que nosotros debemos oír constantemente, a diario. Podemos oír la voz de Dios a través de su palabra, pero muchas personas están esperando a que Dios le hable con una voz audible, con una voz grave, con una voz poderosa, para creer que Dios les habla. Pero la realidad, hermanos, es que en su mayoría de veces, casi en el 99% de las veces, Dios nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra. Y lo digo yo lo digo claro, es bien extraño, hermanos, que Dios use su voz audible para hablarnos. El 99% de veces lo hace a través de su palabra escrita. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo los pensamientos de Dios. Grábese bien eso. Cuando nosotros escudriñamos la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo los pensamientos de Dios.
estamos leyendo las palabras de Dios, los conceptos de Dios, las ideas de Dios, los puntos de vista de Dios, la voz de Dios, las leyes de Dios. Todo lo que la palabra escrita nos dice es lo que Dios nos está diciendo literalmente a nuestra vida. El problema es, hermano, y hay que ser realista, y hay que decirlo claro. El problema, hermanos, es que la Biblia para muchos cristianos, para muchos y para una gran mayoría, la Biblia se ha vuelto tediosa, la Biblia se ha vuelto aburrida, la Biblia se ha vuelto desinteresada y peor aún, inentendible para muchos. ¿Cómo es la Biblia para muchos? Aburrida, desinteresada. ¿Cómo es? Para muchos tediosa. No, es que les aburre estar leyendo la palabra del Señor, cuando la misma palabra del Señor dice que nos deleitemos en la ley de Jehová. Ahora, le hago una pregunta, y no me la conteste, sino que contéstela en su corazón. Esta pregunta es: ¿leería usted más la Biblia si pudiera entenderla mejor? O sea, conteste esa pregunta en su interior. Usted que me está viendo, usted que me está oyendo, ¿usted leería más la Biblia si pudiera entenderla mejor? En ocasiones nuestro entendimiento se entorpece si leemos un pasaje bíblico muy rápido. Se lee la Biblia como que se está leyendo algún libro, como que se está leyendo el diario. Lo leen demasiado rápido, y al leer un texto demasiado rápido, nuestra mente se entorpece y no logramos sacarle esa reliquia, no logramos sacarle esa riqueza espiritual que ese texto contiene. Otras veces, sobre todo al leer relatos que ya conocemos, ese es otro problema que se está dando dentro de la congregación, dentro de la iglesia cristiana. El problema es que dice: pero es que ese texto ya lo conozco, ya sé qué quiere decir, ya lo he leído 1, 2, 3, 4 miles de veces. Entonces, cuando nosotros hemos leído tanto o hemos oído tanto algunos versos de la palabra del Señor, hasta se nos olvida que ese texto que ya hemos leído 1, 2, 3, 4, 5, 6 las veces que lo haya leído, tiene algo que decirle cada vez que lo lee. Se nos olvida eso. Asumimos que no hay nada que podamos aprender de ese pasaje porque ya es muy conocido para nuestra vida, como el que hemos leído ahora, el que leímos de Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante, del llamamiento de Moisés. Para muchos ese verso es tan conocido que la gente dice: el mismo texto, ya lo tengo, ya sé lo que va a decir. Entonces vamos perdiéndole el valor espiritual, y no le extraemos, no sacamos del texto esas verdades gloriosas que tienen ahí, que el Espíritu Santo nos las puede revelar con su poder, y usted puede llegar a comprender cosas extraordinarias de la Biblia. Sin embargo, si leemos la Biblia con el deseo de saber lo que Dios quiere decirnos y cómo quiere que la apliquemos, sus palabras cobran sentido en nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Biblia con el deseo de aprender, de saber más acerca de Dios, de saber más de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, las palabras cobran sentido, las palabras de Dios cobran sentido en nuestra vida. Entonces, al ver cómo Dios interactuó con Moisés, usted lo va a ver, lo pudo haber leído, bueno, y lo invito a que lo lea, desde el capítulo 3 de Éxodo, cómo Dios comienza a interactuar con Moisés, podemos obtener una mejor comprensión de cómo debemos escuchar a Dios mediante su palabra, cómo debe de ser nuestra reacción cuando oímos la voz de Dios. Al leer el pasaje de Éxodo capítulo 3 que nos habla acerca del llamamiento de Moisés, que Dios le hace el llamamiento de Moisés, vamos a comenzar a entender, vamos a comprender cómo Dios interactuó con Moisés al momento de su llamado. Lo primero que tenemos en ese relato, lo primero que tenemos es una sorpresa. Eso es lo primero que nosotros encontramos en ese verso, una sorpresa. Mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, se sorprendió al ver que una zarza ardía, pero no se consumía. Sin embargo, algo mucho más extraordinario sucedió. Dice la palabra del Señor que lo llamó Dios de en medio de esa zarza.
Entonces cuando Moisés mira que la zarza está ardiendo, que la zarza está ardiendo en llamas, pero no se consume, a él no le llama la atención el hecho de que la zarza estuviera ardiendo. A él le llama la atención que la zarza está prendida en fuego, y a pesar de que está prendida en fuego, la zarza no se consume, o sea, no se termina. Pero lo más sorprendente y la sorpresa que se lleva Moisés cuando se acerca es que oye la voz de Dios en medio de esa zarza. Del mismo modo, hermanos, podemos ser sorprendidos cada vez que el Señor aplique a nuestra vida algún pasaje bíblico que hayamos leído. Quizás no era ese en lo que buscábamos, pero el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para que viéramos lo que deseaba que nosotros comprendiéramos en momentos específicos. Hay momentos, hermanos, donde usted se llevará una gran sorpresa, que tal vez usted está pasando algún momento difícil, alguna situación bien dura, y en ese momento usted abre un pasaje de la Biblia y Dios le revela grandes verdades para su propio sustento, para su propia alimentación, y usted va a ser sorprendido por la palabra de Dios. Ahora, lo segundo que nosotros podemos ver en el relato de Moisés es que es algo personal. Lo primero que vemos es sorpresa. Lo segundo que vemos es algo personal. Después de captar su atención, oiga esto, con la zarza ardiendo, Dios le dio a Moisés un mensaje personal. Grábese lo que le voy a decir. Cuando estudiamos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje, no debemos estar pensando en otros, debemos estar pensando en nosotros mismos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas a veces, los cristianos a veces, cuando oyen que se dice algo de la palabra del Señor, él dice, es para fulano, es para mengano, es para este, es para otro. No, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra del Señor y cuando la escucho a través de algún buen predicador, yo tengo que entender que esa palabra es para mí, es un mensaje personal para mi vida. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo llama en el verso 10 del capítulo 3? Ven, por tanto, ahora, le dice Dios, y te enviaré a Faraón. Pero oiga, que usa expresiones personales. Ven, le dice Dios a Moisés. Y luego le dice, y te enviaré a Faraón. O sea, que está haciendo algo personal con Moisés para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Debemos leer la Biblia con la seguridad, hermanos, de que Dios nos habla personalmente mediante de su palabra. No esté pensando en otro, pensemos en nosotros, pensemos en la alimentación de nuestra alma, pensemos que podemos encontrar algo preciosísimo si escudriñamos la palabra del Señor. Lo tercero que encontramos en ese relato bíblico, lo tercero que encontramos es que encontramos algo específico. Lo primero que encontramos es, amado hermano, es una sorpresa. Lo segundo que encontramos es que es un mensaje personal. Y lo tercero que encontramos es algo específico. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés no fueron generales, sino muy específicas. Tenía una misión particular para él: sacar a su pueblo de Egipto. El problema de muchos es que leemos la Biblia y cuando algún texto que leemos pensamos que se le puede aplicar a fulano o se le puede aplicar al otro, pero Dios nos está hablando específicamente a nosotros. Eso es fundamental. Recuérdese que es algo específico, no son palabras vagas, no son palabras sin sentido, no son palabras sin fundamento, son palabras específicas para su vida. Y no busque cosas que no las hay. A veces las personas en aras de tratar de justificar sus hechos o en aras de justificar su pecado, comienzan a tergiversar la Biblia y queriendo decir, no, sí, el texto dice eso, pero yo lo entiendo de otra manera. Ese es un error que hay que quitarlo de la cristiandad. Si la Biblia dice que es negro, es negro. Si la Biblia dice que es blanco, es blanco. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Dejemos de andar tratando de justificar nuestras malas acciones, tratando de sacar texto fuera de su contexto para crear nuestros pretextos. No. La palabra de Dios es específica. Si es mandamiento y punto. Si es un imperativo y punto. Si es una promesa y punto.
Si Dios dice que hay infierno, hay infierno. Si Dios dice que hay cielo, hay cielo. Son palabras específicas de parte de Dios a nuestra vida. Y apliquémoslas a nosotros mismos. Preocupémonos por leer la Biblia y encontrar un mensaje específico para nosotros. Lo cuarto que podemos encontrar en este relato que hemos leído es palabras de aliento. Oh, qué bendición más grande. Palabras de aliento. El Señor alentó a Moisés al decirle: te enviaré a Faraón. Ese era el plan de Dios y lo cumpliría. La Biblia está llena de alientos para momentos de enfermedades. Usted puede encontrar palabras de aliento en la palabra del Señor, palabras de aliento en momentos de enfermedades. Cuando dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras enfermedades, que Él cargó nuestros pecados, o sea, son palabras de aliento. No te dejaré ni te desampararé. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede encontrar en su palabra, escudriñe la Biblia, usted en su palabra encuentra palabras de aliento para momentos de enfermedades, para momentos de dificultad, para momentos de dolor, para momentos de sufrimiento. Solo tenemos que escuchar, solo tenemos que creer y confiar en el Señor. En la Biblia usted encuentra palabras de aliento para cada momento de su vida. Pero no solamente encontramos palabras de aliento en promesa, también encontramos palabras que nos dan un mandato o una orden de parte del Señor. Entonces, eso es lo cuarto que encontramos, palabras de aliento en ese pasaje. Lo quinto que encontramos en ese pasaje, que es un mensaje serio. ¿Qué quiere decir? Debemos reconocer que la Biblia es un asunto serio, no es un juguete. O como mucha gente dice, muchos detractores de la palabra dicen que la Biblia es un libro más. Así, es un libro más. No. Perdóneme, mi estimado, pero la Biblia no es un libro más. La Biblia es el libro de los libros. Es la voz de Dios, es la palabra del Señor. La Biblia es un asunto serio. Debemos entender y reconocer que la Biblia es un asunto serio. El Señor desea que le demos toda nuestra atención y que comprendamos lo que nos dice. No se trata de sacar chistes de la Biblia, no se trata de mofarse de la palabra del Señor, no se trata de hacer algún chistecito de alguna parte de la Biblia. Eso está malo, porque la Biblia es algo serio, tiene que leerse desde un punto de vista serio. No se debe de leer desde un punto de vista burlón, ni desde un punto de vista obsceno, o como mucha gente a veces lee algunos pasajes de la Biblia y lo lee de una manera obscena, como el Cantar de los Cantares, que gente que no es espiritual lo lee de una manera carnal. No, Señor, la palabra del Señor es un asunto serio. El Señor desea que le demos toda nuestra atención y que comprendamos lo que nos dice. Si cooperamos en este proceso, podemos estar convencidos de que nos guiarán en la vida. Pero tome la Biblia como algo serio, algo sumamente serio para su vida. Lo otro que encontramos en el pasaje que hemos leído de Moisés es un mandato. Mandato. Vuelvo a repetirlo, mandato. Casi nadie habla de los mandamientos de la Biblia. La mayoría están más preocupados en las promesas, están más atentos a las promesas que a los mandamientos de Dios. No tienen más peso las promesas. Después de escuchar la orden de Dios, la primera reacción de Moisés fue negarse. Oiga esto, fue negarse al decir: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Solo podía ver los obstáculos que enfrentaría al ser obediente. Sin embargo, nuestro Padre Celestial espera que lo obedezcamos aunque nos sintamos insuficientes. Y a veces sentirse suficiente es bueno, porque no es muy bueno sentirse muy confiado, no es muy bueno sentirse muy seguro. A veces es bueno sentirnos, amados hermanos, insuficientes, ya que si nos sentimos débiles, Dios nos hará fuertes. Pero mientras Dios dé un mandato, cuando Dios dé una orden, es
esa orden se debe de cumplir. No andemos ahí tratando de decir, no, pero es que en el original, no, pero es que en el griego, no, pero que en esto. No, si la Biblia dice y da una orden o un mandato, ese mandato se debe de cumplir. Lo otro que encontramos en este pasaje es algo o unas palabras ineludibles. A pesar de las excusas de Moisés, el Señor no cambió de planes ni de parecer, y lo mismo se aplica para nosotros. Aunque busquemos todo tipo de excusas para no hacer lo que Dios desea, sus mandamientos son ineludibles, se tienen que cumplir. Lo otro que encontramos en ese pasaje es algo aterrador. Como Moisés había huido de Egipto como fugitivo, la idea de retornar con esa difícil misión debe de haberlo llenado de miedo. ¿Quién diría, hermano, que lo había enviado? ¿Quién diría que lo había enviado en ese momento? Pero el Señor le reveló su nombre. Yo soy el que soy, en el verso 14. Él es el soberano Dios del universo, quien lo controla todo. A veces la idea de obedecer a Dios puede llenarnos de miedo, pero tenemos la misma seguridad que Moisés cuando reconocemos que el gran yo soy es quien nos ha llamado. Nuestros temores se desvanecen y recibimos el valor necesario para obedecerle en su totalidad. Pero también, aparte de que encontramos todo esto, encontramos promesas. Sí, la Biblia está llena de promesas, muy buenas promesas. Dios también le dio una promesa a Moisés al decirle, ven porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dios promete su ayuda, su presencia, su poder y su provisión a todos los que le obedecen. Así que nunca tenemos que ir con las manos vacías a la misión que nos ha encomendado, porque va con nosotros nada más y nada menos que el gran yo soy. Otras cosas que encontramos en el llamamiento y en las palabras que Dios le da a Moisés son palabras de certeza. En la Biblia encontramos instrucciones sobre lo que debemos hacer. Aprendemos más acerca de quién es Dios y tenemos la seguridad de su presencia con nosotros. Aunque a veces nos sintamos desamparados por nuestras circunstancias difíciles que nos rodean, solo debemos depender de la verdad y no de los sentimientos. El Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Dios le dijo a Moisés esta certeza: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ahora, llegamos a un momento, aquí en este mensaje, que hay un requisito. Sí, hay un requisito de parte de Dios. Cuando el Señor comenzó su conversación con Moisés en la zarza ardiente, le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés tuvo que reconocer la santidad de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Quizás lo que el Señor requiere de nosotros ahora en estos momentos, y aunque a otros les parezca insensato, pero es, amados hermanos, el dar un paso a la vez que aprendemos a ser obedientes. Quitarse los zapatos es fácil, pero regresar a Egipto es más difícil. Entonces tenemos que reconocer que si Dios es santo, demanda de nuestra vida santidad. Encontramos en las palabras de Dios a Moisés claridad. Dios no habla con generalidades. De manera clara le dijo a Moisés que lo enviaba a Egipto para rescatar a su pueblo. Claro, un mensaje claro. Y también encontramos circunstancias en esas palabras. A menudo el Señor obra mediante circunstancias para que aprendamos a confiar en Él. La situación que enfrentaba Moisés requería una gran confianza en Dios. Liberar a millones de hebreos solo sería posible porque el gran yo soy estaba con él. Hoy contamos con la ayuda del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos guía a obedecer al Señor. Entonces, quiero yo cerrar en esta hora
haciéndote una recomendación, una meta. Propongámonos una meta. Fijémonos una meta como lo hizo Moisés. La meta para Moisés era evidente: liberar al pueblo de Dios. El Señor nunca nos llamará a algo sin que tenga una razón o un propósito o una meta. Si no nos revela lo que es, debemos confiar en Él. Hay que ponernos metas en la vida. Y en esta hora, pues yo quiero concluir, en esta hora, haciéndole ver que podemos encontrar en las palabras, en la Biblia de Dios, palabras reconfortantes. Para reconfortar más a Moisés, el Señor le prometió que el pueblo no sería con las manos vacías, les daría gracia delante de los ojos de los egipcios para que le dieran todo lo que necesitaban a salir de la esclavitud para siempre. En la conversación que tuvo con Moisés, Dios le prometió su presencia, sabiduría, provisión y poder, y Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Podemos contar con todo eso cada vez que lo obedezcamos. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Piensa usted que la Biblia es un libro aburrido? ¿Cree que no puede encontrar en él todo esto que acabamos de mencionar? ¿Cree usted que no podría encontrar palabras de aliento, palabras de certeza, palabras confortantes, palabras de mandato, palabras de promesa? Ahí en la palabra del Señor nosotros lo tenemos. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Cómo puede ser que hayan cristianos que sientan que la Biblia es aburrida? Cuando Dios está hablando con Moisés, está platicando con Moisés, Moisés no se sintió aburrido. Moisés no se sintió tedioso. Lo mismo es con nosotros. Cuando yo leo la palabra del Señor, yo estoy oyendo la voz de Dios. Yo estoy oyendo lo que Dios me quiere decir a mi vida. No puede ser la palabra de Dios un libro aburrido. De ser así, use las palabras que hemos destacado para ayudarle a encontrar una aplicación personal a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia más seguido cuando necesite ayuda. ¿Y cuando necesita ayuda a los cristianos? Todos los días. Aunque esto es bueno, ¿cuáles son las ventajas, hermanos, de leer la Biblia de Dios a diario? Pregúntese cuáles son las ventajas. A veces, hermanos, nosotros nos sentimos decepcionados porque no hemos leído la palabra del Señor como debe. Vuelvo a repetirle algo fundamental en esta hora. Cada vez que usted lee la palabra del Señor, usted está leyendo la voz de Dios, los pensamientos de Dios y las palabras de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios. Y entre más lea su palabra y encuentre en ella palabras que llenen su vida, usted más será edificado. Dediquémonos a leer la palabra del Señor, y si hay que aplicarla, apliquémosla para nosotros mismos, apliquémosla para nuestras vidas, para nuestro propio beneficio personal. Que Dios te bendiga y llene tu vida de muchas y muchas bendiciones.